Marquen su asistencia. Bueno, mientras se van, ¿qué se llama? Presentando a los demás compañeros, les quería decir que ustedes habrán visto que se ha hecho una reprogramación de exámenes, ¿no es cierto? Pero nuestro curso de bioseguridad no se va a reprogramar, ¿ya? Entonces, ustedes les habrán mandado ya también el neurocronograma, ¿no? De exámenes, pero no de todos, sino tan solo de los cursos que se ha tenido problemas, ¿ya? ¿Me está escuchando? Sí, Miss, sí la escuché. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha, no? Bien. Sí, Miss. Ya, Sí, Miss, no, para no tener problemas con la señal ni nada por el estilo. Ya, por eso les pregunto para ver si nos escuchamos, si estamos bien. ¿Ya? Como les decía, chicos, ustedes estarán atentos, estarán al tanto con algunos problemas, inconvenientes que se han presentado la semana pasada y durante estos días en cuanto a los exámenes, ¿ya? Hay unos alumnos que no han podido dar sus exámenes como debe ser, más que todo eso se ha presentado en los alumnos que son mucho número de alumnos. Entonces, hay algunos cursos que se han reprogramado, que se van a volver a dar, mejor dicho, la próxima semana, pero no es el caso del nuestro, ¿ya? No es el caso de bioseguridad. Entonces, nosotros eh, vamos a seguir con nuestros cursos, nuestro curso normal, ¿ya? Todos habrán visto ya sus notas, me imagino, en la plataforma, habrán visto, y con algunos de los que no han podido dar, por ejemplo, que hayan presentado em, que hayan justificado una justificación, lo vamos a dar el día sábado, ¿ya? Por la mañana. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, Jessica es, ¿no? Sí, Miss. Por ejemplo, Jessica Chula, ¿ya? Si alguien más tiene alguna justificación, algún motivo por el cual no haya podido dar examen el día miércoles, se supone que ha tenido que presentar algún informe a la dirección y de paso también me lo hace llegar a mí para tenerlo en cuenta y considerarlo en el examen que vamos a dar el día sábado. ¿Ya? Sí, Miss, al principio del examen sí, como que el internet y totalmente como la plataforma todos entraban, entonces yo pensé que no iba a poder dar el examen, pero al final se solucionó y terminé de dar el examen. Y sí di el examen. Ya, entonces, ya. Ya, en todo caso, si es que hay, acá en bioseguridad tengo alumnos del WhatsApp especial. Sí hay, ¿no? Entonces ya con ellos yo voy a tratarlo de hacer el día sábado, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna queja con respecto al examen del día miércoles pasado? Para el examen de hoy.
Miss, no es una queja, pero es una opinión. Ya dime. Ya, cuando hemos dado el examen, lo que pues a mí me incomodaba mucho es que pues todos al mismo tiempo estaban hablando y la bulla más que todos hablaban era, o sea, nos desconcentraba mucho, incluso a mí me Ujú. desconcentraba mucho y no se podía también, ¿no? Y también me salía a mí error, me salía, pero bajaba otra vez para que cargara. Digo, sí, sí, es raro, el único problema y pendiente que tuve muy habíamos todos, porque no hablaba yo pregunta, la leí un poco fuerte seguro y cada compañero se ha incomodado pues. O sea, una opinión que tengo para el próximo examen, Exacto. nacionales es por Ya, Sí, mira, también dime, Jessica, ahorita mismo, por ejemplo, las estoy escuchando entrecortado. No sé por qué las estoy escuchando entrecortado. esta es en una zona donde no entra muy bien la señal, Miss. Ya eso Miss, debe ser. Dime, dime. opino de que, digamos, es que hay muchas personas también que nos recargamos. Hacemos 5 soles para 5 días nos dan. Entonces, estando nosotros con el sub activado y encima entrar a la plataforma, Sí, la plataforma. A ver, mira, dice que tu red es, tu banda de la red es muy baja. el internet baja, baja Sí, totalmente la yo, señal, yo porque te diría, por Zoom sí ejemplo, jala, Jess, verdaderamente jala, jala mucho el internet. sí, por eso Y yo te eso, diría, sí, Jessica, que bien me hace cuando el Zoom activo la plataforma. por ejemplo, para la Sí, próxima mismo vez, escucho. sí, para la próxima vez, por ejemplo, si tienes ese problema del internet, que es muy baja la señal, de repente la próxima vez que estemos en exámenes, asegurarte que tengas mejor señal, ¿no? Para que no te perjudique en lo que es tus exámenes, de repente de que no sea lento y no puedas enviar tu examen, ¿no? De repente para la próxima vez en cuanto a los exámenes, ¿ya? Y eso todo cada uno. Como dice también Maritza, el ruido era perturbador para todos, ¿no? Por eso mismo teníamos que estar, se supone que teníamos que estar en una habitación cerrada, ¿no? No vamos a estar dando el examen con el comedor, con la televisión, con la familia que esté alrededor nuestro. Entonces, el día del examen tenemos que estar en un ambiente cerrado para que no haya esa interferencia. Ustedes saben que ya también me imagino que la directora y cuánto se les ha recalcado que los exámenes es con la cámara prendida y el audio también, ¿ya? Entonces, eso dependía de ustedes, ¿ya? Pero bueno, entonces que todas estos inconvenientes que nos ha sucedido el miércoles pasado hay que tenerlos en cuenta para el próximo examen. Y a las personas que han salido jaladas, no han aprobado el examen, pues solo les queda decirles, a ver, dime, Arita. Miss, una pregunta. He escuchado ¿cómo se llama? En un audio que mandó la directora un video, no sé si lo malinterpreté, o sea, a mi manera, pero escuché que dijo que las tareas, o sea, el archivador más con el examen, es 50-50, o sea, el examen en esta oportunidad ya no va a valer tal vez un 80, un 70% va a pesar, sino tanto el archivador como el examen van a hacerlo, o sea, la misma cantidad de puntaje. Quisiera saber si es verdad o es que simplemente el examen siempre va a valer más que el archivado, las tareas que nos dejan. No, lógicamente que el examen pesa más, ¿no? Ustedes saben que siempre se les ha dicho que el examen es lo que más pesa, pero no es un 100% tampoco, ¿no? Sino en todo caso, lo que va a mandar también hay una nota de asistencia, hay una nota de trabajos y hay una nota, lo que es la carpeta, ¿no? Entonces son 4 notas que vamos a tener.
lógicamente que de esas 4 notas, no va a ser por igual, digamos 25, 25, 25, 25 y se hace el 100%, no, ¿no? Digamos, el examen tendrá un 40%, después digamos, tendrá nuestra asistencia, digamos, un 10%, y las tareas y la carpeta un 25, 25, ya son un 5%, ¿no? Entonces, lo que pesa más es el examen, ¿ya? Bueno, solo decirles a los alumnos que no han aprobado el curso, que no han aprobado este examen, que se preocupen un poco más para el próximo examen, que presenten sus trabajos al día, ¿no? Como debe ser, para que no tengamos problemas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hoy día de una vez, ya son las 3:11 de la tarde. Vamos a empezar, el día de hoy vamos a hacer el tema de lo que es lavado de manos y uso de guantes, ¿ya? A ver. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Ya. Ay, no me están mirando. Y ahora sí me miran. Ya, entonces hoy día, como les digo, vamos a hacer lo que es el lavado de manos y el uso de guantes, ¿no? La semana pasada, bueno, la antepasada, al momento antes de dar el examen, nos quedamos en las precauciones básicas según los mecanismos de transmisión, ¿no? Por contacto, por vía aérea y por las gotas, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo que es lavado de manos y el uso de los guantes. Ya, el lavado de manos, como todos ya sabemos, y ya lo hemos repetido, el año pasado hemos hecho, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la feria, la exposición que tuvimos en la campaña de salud, ¿se acuerdan que tuvimos en la plaza? Inclusive hicimos nuestro video una coreografía, ¿se acuerdan? Ya. Sí, Entonces, dice que esta simple práctica del lavado de manos constituye un pilar importante, fundamental, en la lucha contra las infecciones que se producen en los hospitales, ¿ya? Las manos del personal de salud son el principal vehículo de transporte de los microorganismos, ¿no? Que van a producir estas infecciones. O sea que las manos de los trabajadores de un hospital son los principales vehículos que van a llevar y traer los microorganismos y van a producir estas infecciones en un hospital, ¿no? Entonces, por eso que tanto la higiene de manos se constituye hoy en día en una de las prácticas de antisepsia más importantes. Ustedes siempre les he dicho y les he repetido que la regla de oro es el lavado de manos, ¿no? Y es la más barata, digamos, y económica. Entonces, vamos a hacer un poco de historia en cuanto al lavado de manos.
Dice que, por ejemplo, en el año de 1846, un médico que se llama Ignaz Semmelweis se da cuenta de las infecciones en las puérperas que se atendían en el hospital por los médicos y los estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, las pacientes que daban a luz, por lo general muchas de ellas se infectaban, ¿no? Después de que daban a luz, presentaban infecciones puerperales. Entonces, este médico se dio cuenta que estas infecciones se presentaban en las mujeres que habían sido atendidas por los médicos y los estudiantes de medicina, que estos estudiantes, por ejemplo, o estos médicos, se iban a atender otros pacientes, o si no, hacían las autopsias, ¿no?, a los pacientes, y después de hacer las autopsias o de atender otro tipo de pacientes, venían a atender el parto, y no se realizaban el lavado de manos. Entonces, este médico vio eso, y desde ahí es que insiste que los médicos y los estudiantes se laven las manos con solución de cloro, ¿no?, o sea, de lejía, para atender a cada paciente. Entonces, él interpone, ¿no? Él pide e insiste en que los médicos y los estudiantes se laven las manos antes de atender a un paciente o al otro paciente, ¿no? Y hace el uso de la lejía. Entonces, a partir de aquí, en la primera evidencia, el personal de salud se preocupó por el lavado de manos como un método para reducir la transmisión de las enfermedades, ¿ya? El lavado de manos, sabemos que es una frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, la cual reduce y previene el mayor número de microorganismos patógenos desde las manos hacia el tercio, ¿no?, inferior de los brazos. Cuando nosotros nos lavamos las manos, no solo vamos a lavar las manos, las palmas de las manos, el dorso de las manos. Tenemos que lavar el tercio inferior del brazo. Este es mi brazo, el tercio inferior. Entonces, a partir del tercio inferior, tengo que hacer el lavado de manos con un jabón, alguna solución jabonosa, ¿no es cierto? Y es una frotación vigorosa que tenemos que hacernos para, con movimientos mecánicos y con ese tipo de desinfectantes que son productos químicos antes de practicar cualquier actividad que tenga que ver con el paciente. Antes de que yo vaya a atender a mi paciente, yo tengo que hacerme un lavado de manos, ¿no es cierto? Un lavado de manos que va a incluir desde mi mano hasta el tercio inferior de mi brazo, ¿no?, con movimientos mecánicos, con una solución jabonosa, para evitar antes de ir a tocar a mi paciente. Entonces, el lavado de manos es la forma más eficaz de prevenir las infecciones cruzadas. La infección cruzada quiere decir entre pacientes, ¿no es cierto?, y el personal de salud. Por ejemplo, yo soy una enfermera, toco a un paciente que esté infectado, no me lavo las manos, de repente tiene una herida infectada, le realizo una curación y después me voy a colocar el tratamiento, una inyección, digamos, a otro paciente, pero no me lavo las manos. Entonces, estoy llevando de este paciente que está infectado, en mis manos yo puedo llevar los microorganismos al otro paciente que no está tan mal, ¿no? Entonces, así se producen las infecciones cruzadas entre pacientes, ¿ya? Y se considera como la práctica de mayor importancia para reducir la transmisión de infecciones en las instituciones al cuidado de la salud. El principal objetivo del lavado de manos es destruir o eliminar bacterias o impurezas de las manos, ¿no? Como les digo, es destruir. Lo ideal sería o destruir o eliminar totalmente las bacterias de las manos, ¿no? Pero a veces no alcanzamos al 100%.
Otro objetivo es proteger al paciente contra las infecciones cruzadas. Entonces, si yo atiendo a un paciente y me lavo las manos y voy al otro paciente a atenderlo con las manos limpias, yo lo estoy protegiendo de no contagiarlo con otros microorganismos. El otro objetivo es evitar la diseminación de los microorganismos. Entonces yo en mi mano puedo llevar los microorganismos a varios pacientes o a otras partes, ¿no? El fundamento de este objetivo es que la piel no puede esterilizarse, la piel no puede meterse a un autoclave, no puede meterse a una máquina desinfectante, esterilizante, nada, ¿no? Entonces, pero si aplicamos antisépticos, puede disminuir el número de bacterias que contiene. Entonces, si yo realizo un lavado de manos y utilizo un buen antiséptico, entonces voy a garantizar que disminuyan los microorganismos que están en mis manos. En las manos pues, tenemos dos tipos de floras, ¿ya? La flora transitoria y la flora residente. La flora transitoria es, por ejemplo, son los gérmenes que se hallan presentes en la superficie de la piel, ¿no? Que están arriba de la piel, que de forma temporal o transitoria, entonces en ese momento nada más, ¿ya? Que se adquiere a través del contacto de los pacientes o del personal infectados, y que con un lavado de manos lo vamos a remover, o sea, lo vamos a sacar. Esa es la flora transitoria, o sea, está nomás de pasada, digamos así, ¿no? Esos son los gérmenes que se encuentran en la parte superficial por ese momento, temporalmente nada más, de repente por lo que hemos agarrado un paciente que está infectado, entonces en ese momento tenemos esos gérmenes en las manos, es en forma transitoria. En cambio, la flora residente, esto quiere decir que son aquellos los gérmenes que se encuentran debajo de la piel, ¿no? Debajo de la superficie de la piel. La piel tiene varias capas, y estos gérmenes se van a encontrar debajo de estas capas, ¿ya? No son, por ejemplo, no son perjudiciales para nuestra salud, ¿ya? Por lo mismo que son difíciles, también dice, de remoción, de sacar por la fricción mecánica, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer mucha fricción, mucha fuerza, digamos, para poderlo sacar, ¿ya? Esta flora puede sobrevivir y multiplicarse en capas superficiales de la piel. Entre los organismos más considerados como flora residente, o sea, como microorganismos que están debajo de las escamas, debajo de estas capas de la piel, se tiene, por ejemplo, lo que son los estafilococos, que van a producir lo que son, puede ser neumonías o procesos respiratorios. También tenemos lo que es el Corynebacterium, también, que tiene que ver con las vías respiratorias, o también las enterobacterias, que tienen que ver con problemas gastrointestinales, ¿no? De repente con diarreas. Entonces, de repente, esos son los gérmenes más comunes que se pueden quedar en nuestras manos y son residentes, o sea, que no están en la superficie, sino se encuentran un poco más adentro de las capas de la piel. Entonces, esas son los dos tipos de floras que tenemos, la flora transitoria y la flora residente. También ya este cuadrito ya lo conocemos, son los 5 momentos del lavado de manos, ¿no? Esto ya lo deben saber muy bien. El primer momento es antes de tocar al paciente, ¿no? Antes que yo vaya al encuentro con mi paciente, a verlo cómo está, a preguntarle cómo se siente, a ponerle la inyección, a limpiarle a arreglarle su cama, ¿no? Entonces, antes de eso yo tengo que lavarme las manos. También me tengo que lavar las manos antes de realizar alguna tarea, una tarea limpia o aséptica, ¿no? Digamos, si yo le voy a colocar una inyección al paciente, entonces yo me tengo que lavar las manos.
Después, el tercer momento es después de tener algún riesgo de exposición a los líquidos corporales, ¿no? Por ejemplo, si de repente el paciente está con una sonda vesical y, y de pronto la bolsa colectora ya está llena, entonces hay que vaciarla, ¿no? Hay que vaciarla, entonces me pongo guantes, voy a vaciar la bolsa colectora, pero después me tengo que lavar las manos también, ¿no? O de repente el paciente usa pañal y de repente, no sé, si se ha ensuciado, entonces también, ¿no? Después que yo lo cambie al paciente, le cambie el pañal, también me tengo que lavar las manos. El número 4, el cuarto momento también es después de tocar al paciente, ¿no? Como les digo, después de tocar al paciente, ya sea en en alguna tarea o algún procedimiento, siempre después de tocarlo al paciente, de repente cambiarlo, voltearlo de posición, ¿no? De repente el paciente está de un costado y lo vamos a voltear al otro lado, entonces después de tocarlo también tenemos que lavarlos las manos. Y después de estar en contacto con el entorno del paciente, ¿no? El hecho de estar simplemente en la unidad del paciente, en el cuarto del paciente, y yo retirarme de ahí, también tengo que lavarme las manos. Las recomendaciones para un lavado de manos, ya saben, es remover los anillos, los relojes, las pulseras antes de comenzar el lavado, ¿no es cierto? Durante el procedimiento, mantener las manos más altas que los codos, de manera que escurra el jabón desde los dedos, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, mantener las manos en alto, más alto que los codos, ¿no? Para que el agua fluya, caiga, ¿no? No tocar el lavamanos o la llave o el desagüe. Mantener una distancia prudente del lavamanos para que no nos mojemos nuestra ropa. A veces salpica el agua y nosotros nos mojamos. No se debe usar esmalte en las uñas. ¿Ya? Las uñas deben estar siempre limpias y cortas, aproximadamente 3 milímetros. Y, por ejemplo, no usar uñas artificiales tampoco, ¿no? Esas uñas que se pegan tampoco. Los materiales que vamos a utilizar para hacer un lavado de manos es un jabón líquido antibacteriano, un jabón líquido normal, el alcohol glicerinado o alcohol gel, toallas de papel desechable y un contenedor para eliminar los residuos, ¿no? Para eliminar justamente estas toallas desechables. Los tipos de lavados de mano, tenemos el lavado antiséptico clínico de manos, el lavado quirúrgico de manos, que esto se utiliza en sala de operaciones antes de las cirugías, la fricción antiséptica de manos, que es lo que nosotros ahora estamos usando con nuestro alcohol gel, que tenemos que llevar en nuestra cartera para, ¿no? Limpiarnos friccionarnos las manos. Y el lavado social, que es el lavado doméstico que hacemos en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cada uno de los lavados, los pasos del lavado, el lavado clínico de manos. Ya vamos a empezar por el lavado clínico. Es el lavado de manos a través del cual, a través de la fricción con una solución antimicrobiana, seguidos de un enjuague y el agua a chorro, ¿no? Siempre el lavado de manos es con agua a chorro, no el agua detenida, ¿no? El agua detenida, al contrario, siempre el agua debe caer y yo me voy a enjuagar ahí, ¿ya? El objetivo del lavado de manos clínico es remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de bacterias o flora transitoria adquiridas por contacto reciente con pacientes. Entonces ese es el lavado clínico.
¿Cuándo debemos realizar el lavado clínico de manos? Debemos realizarlo al llegar y al salir del hospital, ¿no? Cuando recién llego yo a trabajar, me debo lavar bien las manos antes de empezar a hacer mis tareas, ¿no? De repente ir a atender las camas de los pacientes o antes de ir a tomar las funciones vitales a los pacientes, entonces yo me debo ir con las manos limpias. Y cuando también salgo del hospital, ¿no? Cuando ya termino de hacer todo, entrego mi turno, yo me tengo que lavar bien las manos porque ya me voy a mi casa, ¿no? Cuando se llega a zonas de alto riesgo, por ejemplo, cuando llegamos a servicios que son muy contagiados, entonces ahí también yo me debo lavar las manos. Cuando las manos estén visiblemente sucias, ¿no? A veces nosotros nos miramos las manos y están sucias, manchadas, a veces nos agarramos no nos damos cuenta y nos podemos ensuciar las manos. Entonces, visiblemente, entonces que a simple vista estamos viendo que están nuestras manos sucias. Antes de colocarse los guantes estériles para la realización de procedimientos, ¿ya? Antes de insertar catéteres urinarios, por ejemplo, antes de colocar sondas, antes de colocar venoclisis, ¿no? Antes de colocar también tratamiento endovenoso, tenemos que lavarnos bien las manos. Después de tener contacto con la piel no intacta, membranas mucosas, sangre o fluidos corporales o apósitos de heridas. Si es que por A o B yo tengo contacto con la piel, con alguna lesión de la piel, alguna herida, por ejemplo, o tengo en contacto con algún líquido corporal del paciente, yo me tengo que lavar bien las manos también, ¿no? Cuando también se realizan las curaciones de las heridas, cuando administramos los medicamentos, ¿no? Cuando se administra o se manipula sangre y sus derivados, por ejemplo, si es una inyección endovenosa, entonces ahí también me tengo que lavar bien, hacer un lavado clínico, o cuando de repente se va a hacer una transfusión de sangre, también se tiene que realizar un buen lavado clínico de manos. Y después de hacer eso, uso sanitario como toser, estornudar o limpiarse la nariz, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, presentamos un estornudo, hay que lavarse bien las manos, ¿no? Porque a veces nos cubrimos y preferible, entonces después de esto tenemos que lavarnos bien las manos. Acá vamos a ver cómo se lava. A ver, por favor, chicas, el lavado, la técnica, cómo se hace el lavado de manos clínico, ¿no? Esto lo vamos a hacer. Primero vamos a humedecer las manos con agua, ¿no? Como estamos viendo aquí. Posteriormente vamos a aplicar el jabón líquido suficiente para que haga bastante espuma, digamos, en nuestras manos, ¿no? Vamos a frotarnos las palmas de las manos entre sí, ¿no? Después vamos a frotarse las palmas de las manos derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. ¿Ya? A ver, yo quiero ver sus cámaras de ustedes, a ver que lo estén haciendo, porque eso va a ser tarea para la próxima clase. ¿Ya? A ver, quiero ver por favor sus cámaras que estén haciendo conmigo el lavado de manos. A ver. ¿Ya? Entonces, en la primera ya sabemos que vamos a mojarnos las manos, ¿no es cierto? Vamos a mojarnos las manos. Después de eso vamos a aplicar la dosis de jabón necesaria para lavarnos nuestras manos. Entonces, de aquí ahí empezamos. Vamos a frotarnos las palmas de las manos entre sí con el agua. ¿Ya? A ver. Vamos a frotar a ver, ¿dónde está Gladys? ¿Ya? Después vamos a frotar la palma con el dorso de la mano derecha con la izquierda y viceversa, ¿no es cierto? En esto. Y después así igualito. ¿Ya?
Después de eso nos vamos a frotar las palmas de las manos entre sí, entre los dedos interdigitales. Así, frente a frente, ya no encima, sino frente a frente, ¿ya? Después vamos a frotar con un movimiento de rotación en el dedo pulgar izquierdo, ¿no es cierto? Atrapándolo con la mano derecha y viceversa, ¿no? Después vamos a hacer, por ejemplo, el otro... Ay, chispas, se me pasó todo esto. ¿Dónde está? Ya. Entonces el pulgar derecho está al revés, ¿no? Acá en esta figura está al revés. Entonces nos vamos a agarrar el pulgar derecho y nos vamos a limpiar. Y viceversa también, ¿no es cierto? Y el movimiento de rotación que hemos hecho antes, ¿no? De puño con puño, nos vamos a hacer nuestro lavado de manos. Y por último vamos a frotar la muñeca, ¿no? De la mano izquierda y al revés también con la mano derecha. Después, por ejemplo, vamos a el pulgar izquierdo, como ya lo hicimos en la anterior vez. Después vamos a frotar la punta de los dedos. La punta de los dedos vamos a frotar en la palma, ¿no? De la mano contraria, ¿no? Nos vamos a hacer un movimiento de frotación de los dedos. Y después de esto vamos a enjuagarnos, ¿no? Entonces nos vamos a enjuagar de tal manera que vaya a caer el agua a chorro, ¿no? Y no nos va a caer, digamos, a nuestros brazos o no va a ser en agua detenida. Después de esto vamos a secarnos las manos con la toalla de papel, con toques, ¿no? Con toques nada más. Y con la misma toalla de papel vamos a cerrar el grifo, ¿no? El lavamanos. ¿Ya? ¿No, chicos? Entonces, este lavado clínico de manos dice que debe durar más o menos 3 minutos. ¿Ya? 3 minutos en todos estos pasos que hemos hecho. El primero del día debe durar 3 minutos y después los otros lavados posteriores durante el resto del día debe durar por lo menos 1 minuto, ¿no? Entre las intervenciones que haya. ¿Quién lo realiza este lavado clínico de manos? Todo el equipo, ¿no? De salud, las enfermeras, los técnicos de enfermería. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es el lavado quirúrgico de las manos. Esto es el lavado que le realizan los médicos, las enfermeras en sala de operaciones, ¿no? Es diferente que el lavado clínico, ¿ya? El lavado quirúrgico es la remoción de la suciedad de las manos a través de la fricción con un jabón antimicrobiano y agua. El objetivo es disminuir en las manos la concentración de bacterias, de flora residente y también remover completamente la flora transitoria. O sea, vamos a eliminar totalmente la flora transitoria, la que está ahí superficial, la que está de pasadita, esa la vamos a eliminar totalmente y vamos a remover algo de la flora residente, o sea, de esa flora que está dentro en las capas de la piel, también vamos a sacar algo de eso. ¿Ya? Ese es el objetivo del lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico se debe realizar antes de cada cirugía, antes de cada operación, mejor dicho, antes de cada procedimiento invasivo, ¿no? Siempre que tenga que ver con incisión de piel, o sea, que haya un corte de piel. En pacientes con aislamiento, ya sea, por ejemplo, pacientes que tengan algunas enfermedades altamente contagiosas, ¿no? Hay que hacerse un buen lavado de manos antes de cualquier procedimiento quirúrgico, antes del tratamiento de heridas infectadas y antes de hacer una inserción de dispositivos invasivos.
¿ya? Entonces, el lavado quirúrgico lo vamos a realizar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, también tenemos que humedecer las manos y los antebrazos. En este lavado de manos, por ejemplo, se debe realizar hasta el codo, ¿ya? Esa es la diferencia con el lavado clínico. El lavado clínico de manos decía que teníamos que realizar hasta el tercio inferior del brazo, ¿no? Todo esto es el brazo. El tercio inferior viene a ser el tercio que está junto a la mano. Entonces, en el lavado clínico de manos se realiza hasta el tercio inferior de la mano. En cambio, en el lavado quirúrgico se va a realizar hasta el codo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se moja la mano, el brazo, se saca, ¿no? Ya sabemos que no debe haber anillos, no debe haber relojes, cadenas, pulseras, nada de eso. Después se aplica la dosis de jabón, ¿ya? Aplica desde las manos hasta los brazos, ¿no? Los antebrazos. Se limpia también debajo de las uñas, ¿no? Una uña contra la otra, se sacará, digamos, si es que se limpiará una uña contra la otra uña, ¿no? Por eso que se recomienda tener las uñas cortas. Después se fricciona la palma con palma. Después se va a friccionar los espacios interdigitales entre sí, palma con palma, y se entrelazan los dedos, ¿no es cierto? Se va a friccionar la palma de la mano contra el dorso de la otra mano contraria. Se va a friccionar cada dedo de la parte proximal hacia la distal, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿no? Proximal es la que está acá abajo y lo distal es acá. Entonces, desde acá abajo empezamos a friccionar los dedos. Después de eso, vamos a avanzando, haciendo la frotación vigorosa de los brazos y luego hasta los codos, ¿no? En forma circular y sin regresar, ¿no? Si no llego a los codos y otra vez voy a regresar a los dedos, ya no, ¿no? Porque se supone que la mano, los dedos, la palma, el dorso, ya todo está limpio. Entonces yo no puedo regresar desde el codo o del antebrazo, voy a regresar de nuevo a tocar mis dedos, ya no, ¿ya? Entonces se enjuaga con bastante agua, desde la punta de los dedos hasta que caiga, ¿no? El agua. Se va a secar las manos y los antebrazos con alguna compresa estéril desde la parte distal, o sea, desde los dedos, de lo más lejos, hasta la proximal, hasta los codos. Nos vamos a secar. ¿Ya? La fricción antiséptica de manos, que es digamos, el lavado antiséptico con el alcohol gel, es la aplicación del alcohol glicerinado sobre toda la superficie de las manos, ¿no? A través de la fricción vigorosa. Es lo que estamos usando ahora. Ustedes estarán viendo de repente en su casa o de repente cuando van a algún sitio, hay el alcohol gel, ¿no? O también simplemente el alcohol líquido. Entonces, pero el alcohol gel, que nosotros también ya lo conocemos, es como una crema, pero es un alcohol glicerinado, ¿no? Entonces, este procedimiento se puede realizar únicamente cuando las manos se encuentren limpias, ¿no? Entonces, es como que, digamos, si mis manos están limpias, para mantenerlas, ¿no? Que estén limpias, y de repente yo no pueda hacerme un lavado clínico, entonces para mantenerlas limpias yo me puedo usar el alcohol glicerinado, ¿no? Como ustedes saben, su finalidad, su objetivo es de prevenir las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Su objetivo es inactivar o destruir microorganismos de la flora bacteriana transitoria de la piel, de las manos, por contacto directo con pacientes, ¿no?
El alcohol gel va a destruir la flora transitoria de las manos y yo para que no contagie a otro paciente. Esta fricción antiséptica de manos la voy a realizar antes y después de la preparación de soluciones parenterales. Por ejemplo, si yo voy a preparar un suero para colocar una venoclisis a un paciente de un suero, me tengo que echarme alcohol gel en las manos, ¿no es cierto? Hacerme la fricción. Digamos, si voy a colocar una inyección, una inyección a la vena o una inyección intramuscular, me tengo que hacer también la fricción del alcohol gel, ¿no? Antes y después de manipular equipos de respiración artificial, ¿no? De repente antes de usar una sonda binasal, antes de usar un ambú, ¿no? Antes de usar una bolsa de algún tipo de algún método de oxigenoterapia, ¿no? Entonces yo puedo usar ahí dilución con alcohol en gel, ¿no? Antes y después del contacto con los pacientes. Entonces, cuando yo voy a atender a un paciente, de repente el paciente me llama, me dice, señorita, por favor, súbame la cabecera o bájeme la cabecera, quiero estar recto o quiero estar más sentado. Entonces, nosotros vamos a tocar al paciente. Entonces, preferible ahí, antes de hacer eso, nos echamos un poco de alcohol gel en las manos y nos vamos a atender al paciente. Cuando regresemos, también nos hacemos preferible un lavado de manos clínico y si no se puede, pues otra fricción con el alcohol gel. ¿Ya? En cuanto a las recomendaciones para la fricción antiséptica de manos, hay que seguir las recomendaciones del uso del fabricante. No aplicar cuando las manos estén visiblemente sucias, ¿no? Si las manos están sucias, realmente yo las veo que ya están sucias, es preferible usar el agua y jabón, pues, ¿no? Hacer un lavado clínico. El volumen necesario de alcohol a utilizar debe ser suficiente para que las manos no se sequen al aire antes de 10 a 15 segundos de fricción. ¿No? Tampoco no hay que usar mucho, ¿no? Una cantidad necesaria para friccionarnos todas las manos y se seque automática, o sea, al aire, ¿no? Al aire automáticamente ya se va a secar poco a poco el alcohol. ¿Cómo vamos a hacer esta fricción antiséptica de manos? Vamos a dejar secar las manos completamente al aire antes de tocar cualquier superficie. De lo contrario, hay riesgo de quemado al tocar, por ejemplo, una superficie metálica, ¿no? Entonces, por eso debemos cuando nos echamos el alcohol gel en las manos, debemos esperar en el aire que se seque, ¿no? No agarrar automáticamente alguna superficie, ¿no? Dice que se sugiere que se debe realizar el lavado de manos antiséptico, o sea, el lavado de manos clínico, después de 5 usos de alcohol glicerinado, ¿no? Por ejemplo, si yo uso el alcohol glicerinado 5 veces, voy a un paciente, me voy a echar un alcohol glicerinado. Digamos, voy a colocar una inyección a otro paciente, otra vez me echo el alcohol glicerinado. Voy a colocar un suero, me echo otra voz, ¿no? Entonces, cuando uso 5 veces, preferible que la siguiente vez me realice un lavado de manos clínico, ¿no? Como debe ser. Entonces, vamos a ver la técnica de la fricción antiséptica de las manos, ¿no? Entonces, vamos a echar en la palma de la mano, una dosis del alcohol gel, ¿no? Lo vamos a frotar en las palmas, con las manos entre sí. Después vamos a frotar la mano derecha, ¿no? Contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, ¿ya? Vamos a frotarnos
los espacios interdigitales también. Vamos a frotarnos los dedos en forma de puño, ¿ya? Agarrándonos los dedos. Le vamos a hacer el movimiento de rotación en cuanto al dedo pulgar, ¿no? De ambas manos. Vamos a hacer lo que es en forma de las uñas en la palma. Lo vamos a frotar también. Y ya está, ¿no? Ya tenemos las manos que están limpias. ¿No? ¿Cuánto debe durar esta fricción de manos? Debe durar 1 minuto, ¿no? El lavado posterior es entre intervenciones 30 segundos, ¿no? Entonces siempre echarnos un poquito de gel, ¿no? Y lavarnos rapidísimo, ¿no? Y ya está. Y tenemos que ir a hacer lo que tengamos que hacer. ¿No? ¿Quién lo realiza esta fricción? Lo debe realizar todo el equipo de salud. En cuanto al lavado social o rutinario de manos, es el lavado de agua y con jabón común, ¿no? Que lo hacemos todos para remover lo que la suciedad, ¿no? Y algunas sustancias inorgánicas que estén en nuestras manos, ¿no? Se realiza con un frote breve de todas las superficies de las manos con jabón, seguido de un enjuague a chorro de agua, ¿no? Su objetivo es remover la suciedad. Todos nos lavamos las manos, ¿no? Todos en nuestras casas, cuando llegamos de la calle, nos lavamos las manos, cuando nos levantamos, nos vamos al baño, nos lavamos las manos con agua y jabón, ¿no? Este es un lavado social. Cuando de repente vamos a visitar, estamos en alguna reunión, tenemos un almuerzo, de repente con unos compañeros, algo, y nos vamos al baño antes de almorzar, ese es un lavado social, ¿no? Nos hacemos un lavado de manos con agua y jabón, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Este lavado social, como les decía, incluye también al paciente, también a las partes administrativas de la institución, ¿no? En este caso, digamos, de un hospital, no tan solo incluye al personal de salud y a los pacientes, sino también incluye a la parte administrativa, ¿no? A las secretarias, digamos, a las diferentes oficinas que haya, ¿no? Al personal que trabaje en las oficinas de cualquier institución, ¿no? Debemos humedecer las manos, aplicar el jabón y distribuirlo en la totalidad de las superficies de las manos. ¿Ya? Espérese, se va a botar la batería. Entonces después debemos... ya está bien. Después vamos a aplicar el jabón y vamos a distribuirlo en la totalidad de las superficies de las manos. Lo vamos a friccionar entre 10 y 15 segundos, ¿no? Como sabemos hacerlo. Y después nos vamos a enjuagar, ¿no es cierto? Ese es el lavado de manos social que hacemos, ¿no es cierto? Lo ideal es que tengamos que friccionar dedo por dedo las uñas y los espacios interdigitales, que estoy segura que muchos no lo hacemos cuando hacemos un lavado social. Enjuagar con abundante agua y secar con una toalla, ¿no? El lavado social debe durar 1 minuto y lo debemos realizar todo el área administrativa, pacientes, familiares, personal de salud, todos. ¿Ya? Algunas recomendaciones generales en cuanto al lavado de manos. Hay programas educativos y motivadores para los trabajadores de la salud, ¿no? Hay concursos, por ejemplo, de lavado de manos, y de alguna manera eso nos estimula a todos los trabajadores a hacer la práctica de este lavado de manos. Inclusive también participan los pacientes, ¿no? Para que los pacientes, y una vez el paciente que aprenda a realizar un buen lavado de manos,
El paciente es un agente multiplicador, ¿no? Porque va a su casa y va a enseñar a todos a realizar también el lavado de manos. Entonces, y así, poco a poco, se va a ir aprendiendo cómo realizar un buen lavado de manos. Entonces, nosotros también somos agentes multiplicadores, como personal de salud, nosotros también somos agentes multiplicadores. Nosotros que estamos en nuestras casas, nosotros que vamos a la población, debemos estar enseñando, ¿no? A todos cómo se debe realizar este lavado de manos. Asimismo, también hay supervisiones a los trabajadores de salud, por ejemplo, cómo hacemos el lavado de manos, ¿ya? De acuerdo, teniendo en cuenta los pasos, ¿no? Las prácticas, las normas y los pasos que se dan. Entonces, periódicamente nos evalúan uno por uno de los trabajadores cómo debemos hacernos el lavado de manos, ¿no? Hay que incentivar también a los pacientes y a sus familias que lo recuerden, el personal de salud acerca de la higiene de las manos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Listo. Ya. A ver, vamos a ver un video ahora. ¿Dónde está mi video? ¿Dónde está? A ver, no me esperen, chicos, no se van a ir todavía, por favor. Ya vamos a ver el video, ¿ya? Bueno chicos, ¿cómo están? Buen día. El trabajo de hoy, trabajo práctico que vamos a realizar hoy es el trabajo de lavado de manos. Entonces vamos a concentrarnos en ese tema en este momento. A modo de repaso y para ubicarnos en el contexto, vamos a hacer un breve repaso de la historia del lavado de manos. Entonces, a ver, vamos a hacerlo entre todos, un poquito cada uno. Lo escucho. Bueno, en el año 1199, un médico muy conocido con el nombre de Maimónides fue la primera persona que habló sobre la importancia del lavado de manos. Y él expresó la necesidad de lavarse las manos después del contacto con un paciente enfermo. De igual manera, el concepto de lavado de manos se comienza a aplicar en el siglo XIX, ya que en el año 1843 el médico Oliver Holmes llega a la conclusión de que la fiebre puerperal se transmite de paciente en paciente por medio de la atención médica y enfermera, por lo que impone el lavado de manos. 3 años más tarde, en 1846, el doctor Ignaz Semmelweis observa que morían muchas puerperas. Y observa también que los médicos iban a hacer investigaciones a la morgue antes de tratar a las pacientes. Entonces implementa ahí el lavado de manos y también con jabón antibacterial. Se lo cuestionó un montón, pero después se dieron cuenta de que en realidad era lo necesario para mejorar la calidad de atención. En el año 2002, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención publica las guías para la higiene de las manos en el medio sanitario. En 2005, la Organización Mundial de la Salud lanzó a través de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente el primer reto en pro de la seguridad del paciente, en donde el lema era: una atención limpia es una atención más segura, y promovía la higiene de las manos. Y por último, la teoría moderna de Florence Nightingale, donde ella sale del cuidado religioso para impulsar una teoría científica, impulsando el cuidado del entorno del sujeto y ahí utilizando una buena técnica de lavado de manos. Perfecto, esta es la historia del lavado de manos. ¿Cuál es en realidad el objetivo del lavado de manos?
Los objetivos son eliminar la flora transitoria, que son microorganismos que están en la capa superior de la piel, y reducir la flora residente, que son microorganismos que están en las capas más profundas y que no son de difícil remoción, no se pueden eliminar. ¿Cuántos tipos de lavado de manos conocemos? Los tipos de lavado de manos son 4. El lavado social, que se realiza con agua y jabón, el jabón no es antiséptico. El lavado de mano quirúrgico, que se realiza con cepillado y jabón antiséptico. El lavado de mano médico clínico, con agua y jabón, y toallas descartables y jabón antiséptico. Y el lavado de mano en seco, con soluciones alcoholadas, que duran entre 20 y 30 segundos. ¿Alguien quiere realizar algún aporte? ¿Está bien lo que dijo el compañero? Entonces, ¿cuáles son los momentos del lavado de manos? Bueno, los momentos del lavado de manos son 5. Antes del contacto con un paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con un paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos son los momentos y tenemos que recordarlos, pero ¿en qué otras ocasiones, en qué otros momentos el personal sanitario debería también lavarse las manos? Bueno, otras ocasiones del lavado de manos del profesional de enfermería sería antes de ingresar a su trabajo y después de terminar la jornada laboral, antes de ingerir alimentos, antes y después de ir al baño, cuando está en contacto con objetos cortopunzantes y cuando tiene las manos visiblemente sucias, también cuando está en contacto con sangre o algunos líquidos corporales. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones generales para el lavado de manos? Hay distintas condiciones generales que necesitamos para realizar el lavado de manos. Algunas de ellas son que debemos tener las uñas cortas y limpias, sin pintura. El largo se debe evitar para no realizar la ruptura de guantes. Se pueden utilizar cremas humidificadoras luego de la jornada laboral para mantener la integridad de la piel. No debemos utilizar anillos, pulseras o relojes, ya que eso funciona como reservorio de gérmenes. Debemos utilizar jabón con dosificador y tratar de evitar utilizar nuevamente esos frascos de jabón, ya que pueden producir contaminación fácilmente. Y además debemos tener en cuenta que es muy importante que la utilización de guantes no reemplace el lavado de manos. Bien, estas son las condiciones. Bueno, ahora vamos a realizar la técnica del lavado de manos médico. Entonces necesitamos un voluntario. ¿Quién quiere? Bien, usted hace la técnica. ¿Alguien que relate? Bien, usted relata. Perfecto. Usted se adelanta hasta la hacha, ustedes dos se ponen los costados y los demás, en corrección de pares, vamos haciendo los aportes suficientes. Bueno, en primer lugar, la enfermera procede a sacarse los anillos, pulseras y reloj si los tuviera. Abre la canilla, probando de que tenga agua templada, y empieza a mojarse las manos con agua. Luego deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de ambas manos. Frota las palmas de las manos entre sí. Luego frota la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Posteriormente, las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Luego, el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. Posteriormente, con un movimiento de rotación, el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Y la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Luego procede a lavarse las muñecas de ambas manos con la palma de la mano puesta y por último se enjuaga las manos con agua. Seguidamente se seca con unas toallas de un solo uso.
se sirve de las mismas toallas para cerrar el grifo y ahora tiene sus manos seguras para un procedimiento de enfermería. Muy bien, ha sido un gusto realizar esta tarea, este trabajo práctico tan importante para la enfermería y para la sociedad en general. Espero que lo hayan pasado lindo, yo lo he pasado muy bien, ha sido un gusto y nos vemos mañana con el tema de colocación de guantes. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido Oye, uno. ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, Miss. Ya. Entonces vamos a seguir con lo que es el uso de los guantes. ¿Ya? Ya, el uso de guantes. ¿Ya? No funciona. No sé por qué no tengo... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Miss. Sí, ¿Sí? se escucha bien. Sí, sí, Ya. se escucha. Ya, entonces vamos a seguir con el uso de los guantes, ¿ya? Vamos a hacer un poco de historia, cómo es que aparecieron los guantes estériles, los guantes de látex, ¿no? Dice que en el año 1883, el cirujano alemán Gustavo Neuber recomendó el uso de delantales, gorros y botas en lo que es sala de operaciones, ¿no? En 1879, Joseph Lister estableció los principios de antisepsia y asepsia, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que antes que él operara a un paciente, rociaba, ¿no?, una solución alrededor, como desinfectando, digamos, ¿no? Ahí Joseph Lister es el que estableció los principios de asepsia y antisepsia. Después, en 1890, se popularizó el uso de guantes quirúrgicos cuando el doctor Hans Halsted mandó a hacer unos guantes de goma, ¿no?, a la Goodyear, es una fábrica, para su enfermera, en la que más adelante se contraería matrimonio, ¿no? Dice que este médico se enamoró, digamos, de esta enfermera y entonces le mandó a fabricar unos guantes, ¿no? Vamos a ver esa historia. Dice que este médico siempre cuando se crean nuevas cosas, ¿no?, cuando hay nuevas invenciones, pues avances científicos sobre todo, más que es una necesidad económica que tiene que ver, ¿no? Eso sujeta, cuando hay una nueva creación, siempre es a una necesidad económica o alguna política o de reconocimiento o algo. Pero en caso de cuando surgieron los guantes quirúrgicos, fue un caso raro, ¿no? Que no era típico, era fuera de lo común, ¿no? Porque dice que las motivaciones que hubieron para que se creara estos guantes no eran las necesidades económicas, ni políticas, ni reconocimiento, nada, ¿no?, de eso, sino sus razones eran más que todo de amor, ¿no?, de un médico hacia una enfermera, ¿ya? Entonces dice que en el siglo XVIII se desarrollaba de manera muy diferente a lo que hoy conocemos, ¿no?, la medicina. La asepsia era precaria, ¿no? No había mucha limpieza, no había mucha higiene en los quirófanos y en los hospitales, ¿no? Era muy pobre, mejor dicho, la higiene. Y tal es así que la moda, digamos, que el médico que tenía mejor prestigio
¿no? ¿Cómo se medía ese prestigio del médico? Era, por ejemplo, a las manchas de sangre que tenía su delantal, ¿no? No usaba un mandil como usan ahora, un guardapolvo, como vemos en los hospitales, sino usaban, dice, como un delantal blanco, ¿no? Simplemente como ese mandil que usamos nosotros en la casa, un delantal blanco. Eso usaba el médico, ¿no? Y entonces, y se miraba, ¿no? Según, digamos, si estaba muy manchado, quería decir que era un buen médico, que había trabajado bastante, que trabajaba bastante, ¿no? Entonces, de esa manera se medía, digamos, el prestigio de ese médico, ¿no? Entonces, y a mediados de siglo, dice, se comienza a implantar el uso del ácido fénico como, por ejemplo, en los procedimientos quirúrgicos, ¿ya? También para el lavado de manos, ¿no? Ya que a veces las operaciones, las intervenciones que se realizaban, se hacían con las manos totalmente descubiertas, ¿no? Desnudas, o sea, a mano, directamente al uso de las manos, se realizaban las operaciones. A partir de estas fechas, dice, a mediados de siglo, se empieza a usar el lavado de manos, el agua clorada y el uso del alcohol. ¿Ya? Asimismo, también se empiezan a esterilizar las salas de cirugía y aumentar las posibilidades de supervivencia a los objetos de múltiples estudios de la época. Y fueron los guantes quirúrgicos los que van a determinar un antes y un después de la historia de la cirugía. O sea, fue un gran paso, ¿no? De la historia de la cirugía a la antigua a la moderna. Dice que en 1890 el cirujano Williams Harsten encargó a la empresa de Goodyear el desarrollo de unos guantes de goma que pudieran ser esterilizados, ¿no? Entonces, ¿por qué encargó, no? ¿Por qué encargó esto? Dice que este médico, Harsten, era más o menos de unos 30 y tantos años, y era un buen médico muy reconocido en todo el mundo, ¿no? Que había trabajado, digamos, en Europa, en América, y disfrutaba de un prestigio a nivel de muchos países, ya que había realizado muchos estudios a nivel de anatomía y cirugía. Entonces, también era conocido, dice, por su elegancia y ser muy minucioso en su trabajo. A finales del siglo, en Baltimore, fue jefe de cirugía de un hospital, ¿ya? De la Universidad de Johns Hopkins. Y en Baltimore conoce a Carolina, ¿no? Que es una enfermera, y que llega a trabajar a este hospital, y la pone como jefa de enfermeras de ese servicio, ¿no? De sala de operaciones, del quirófano, donde él también trabaja. Entonces, y haciendo muy buena relación, muy buena amistad, ¿no? De este médico con ella, con esta enfermera. Después de un tiempo, esta enfermera ya se vio afectada, dice, por una fuerte infección en la piel, no causada por los constantes lavados de manos con ese ácido fénico. Entonces, ese ácido fénico le causó una dermatitis de piel en las manos, ¿no? Entonces, tal es así que esta enfermera pues tuvo que retirarse de ese servicio, por lo mismo que ese ácido le provocaba ese tipo de alergias. Entonces, este doctor, ¿no? Harsten, preocupado por haber perdido a su enfermera, tuvo la gran brillante idea de fabricar los guantes de látex, ¿no? Para que usara esta enfermera y para que evite que se salga de ese servicio y siga trabajando con él. ¿No? Entonces, así es que la enfermera, de esta manera, es que la enfermera hace uso de estos guantes y regresa al quirófano, ¿no? Entonces, en su biografía dice Harsten, dice que no quería perder a Carolina
porque era muy eficiente en su trabajo, pero posteriormente, ¿no? Después de muchos meses, contrajeron matrimonio. O sea, lo que quería decir, digamos, ¿no? Que el médico estaba interesado en ella. Entonces, de ahí es que nacen los guantes quirúrgicos, ¿no? Por eso no era un interés, más que todo, una preocupación por el bienestar de la población, de los pacientes, un avance no en el científico, sino más que todo nació por un interés personal, ¿no? Por un interés pasional hacia la otra persona, ¿no? Entonces, así es que nacen los guantes, es que surgen los guantes, ¿ya? La higiene de manos, junto con el uso de los guantes protectores, es un componente clave para minimizar las enfermedades, ¿no? Entonces, el lavado de manos y el uso de guantes son piezas claves, importantísimas, para evitar las infecciones, ¿ya? ¿Cuándo debemos usar los guantes? Los guantes debemos usar cuando hay una posibilidad razonable de que las manos estén en contacto con sangre o fluidos, ¿no? Como les decía. Nosotros vamos a ver que de repente hay un paciente esté con, digamos, sucio, ¿no? De repente que haya podido miccionar o se haya podido hacer deposición o haya vomitado de repente o haya sangrado, entonces ahí es donde me tengo que colocar yo los guantes. Cuando también se realizan procedimientos médicos invasivos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suturar, si vamos a hacer colocar una sonda, por ejemplo, es un procedimiento invasivo, tenemos que colocarnos guantes. También cuando se manipulan desechos contaminados o se tocan superficies contaminadas. ¿Qué consejos sobre el uso de guantes? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a usar unos guantes? En primer lugar, debemos tener en cuenta pedir el tamaño correcto, ¿no? Unos guantes que nos hagan a nuestras manos, de la talla que corresponda a nuestras manos, porque a veces si son muy pequeños, quedan muy apretados, se corre el riesgo de que se vayan a romper, y cuando también son muy grandes, por ejemplo, queda, ¿no? Sobresale todavía de nuestros dedos, digamos, todavía sobresale, ¿no? Y no nos va a permitir trabajar como debe ser. También debemos cambiar los guantes quirúrgicos cuando hay unas cirugías largas en sala de operaciones. Por ejemplo, los cirujanos, las enfermeras e instrumentistas se cambian de guantes cada 2 horas, ¿no? Si la operación dura 4 horas, entonces a las 2 horas se deben cambiar los guantes. Usar uñas cortas, ¿no? Porque si uñas largas pueden romper el guante. Colocar guantes por encima de los puños de las batas, ¿no? Entonces el guante se va a colocar encima del puño de la bata, quedando todo protegido, ¿no? En uno solo, ¿no? Usar humectantes de manos solubles en agua para evitar el daño. No usar cremas o lociones con base de aceite. En procedimientos con abundante exposición a sangrado, utilizar doble guante, ¿no? Si digamos, es un accidente de tránsito, digamos, y hay pacientes que están muy heridos, ¿no? Entonces, preferible usar doble guante, ¿no? Usar un guante que tenga talco, que sean antialérgicos también, y lavarse las manos antes y después de usar los guantes, ¿no? ¿Alguna pregunta acá, chicos? No, Miss, todo claro. Entonces ahora vamos a ver lo que es la colocación de guantes estériles, ¿no? Que es lo que nosotros ya hemos hecho el año pasado también. Este año lo vamos a volver a hacer. Entonces, la colocación de guantes es una técnica utilizada por todo el personal de salud para eliminar la piel como posible agente contaminante y crear una barrera, ¿no es cierto?,
cosa que vamos a crear una barrera entre la piel y para que no contagiemos de repente algún tipo de enfermedad. Primero, para colocar los guantes debemos lavarnos las manos con jabón antiséptico según las normas, usar uñas cortas y limpias, retirar todo tipo de joyas, anillos, pulseras, relojes, levantar las mangas a la altura del codo, tomar el paquete de guantes y verificar el estado del envoltorio y la fecha de vencimiento. ¿Ya? Este es un paquete de guantes, ¿no? Verificar que no tenga huecos, que no esté dañado, que no esté roto, que no esté vencido, ¿no? Que esté íntegro el paquete de guantes, ¿no? Después vamos a abrir el paquete de guantes por donde indica el envoltorio. Sacar el sobre con los guantes y colocarlo sobre un lugar plano, limpio, seco y seguro, ¿no? Aquí como estamos viendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que sacar el sobre, ¿no? El sobre de los guantes se saca de otro paquete, ¿no? Sacarlo, los guantes, ¿no? Y colocarlo como está en la figura, ¿no? Frente a mí, o sea, al frente mío, en una mesa, en un sitio plano, yo tengo que colocar ahí mi paquete de guantes, ¿no? Y que en la parte interna se van a encontrar los guantes. A ver si lo pueden ver, ¿ya? Y ustedes, como están dándose cuenta, está marcado, ¿ya? Está marcado para según la mano que corresponde. Entonces, vamos a colocar los guantes al frente de uno y vamos a tomar por los bordes, ¿no? Por los bordes que están en la parte media y vamos a abrirlos hasta el exterior, ¿no? Vamos a abrir como un cuaderno, digamos, vamos a abrirlo con la precaución de no tocar la parte interna. Vamos a extender bien el papel, o sea, vamos a abrirlo bien, el sobre, ¿ya? Tomando el papel solo desde el borde. Observe que los guantes están rotulados de la siguiente manera, ¿no? R, que significa, H digo, no, RIT, ¿no? R, que significa para el guante de la mano derecha, y LED, que significa para el guante de la mano izquierda, ¿no? Como está acá. ¿No? Acá está, ahí están con las marcas, ¿no? Entonces acá está L, para la mano izquierda, y R, que está para la mano derecha. Entonces, esto va a ir al frente mío y ya me va a indicar a qué mano va a ir, ¿no? Cada guante. Después vamos a hacer una, como haciendo una pinza, ¿ya? Con el dedo índice y pulgar de la mano dominante, ¿ya? Tomar el guante por la base, así como estamos haciendo, así como se ve en la figura, ¿no? Entonces, como una pinza, digamos, el índice con el pulgar, ¿no? Como una pinza, vamos a coger el guante por la base. Después vamos a introducir aproximadamente 1 centímetro el dedo pulgar dentro del guante, levantándolo alejado del cuerpo y de otros objetos que pudieran haber, y vamos a introducir la mano, ¿no? En forma de pala, ¿no? El dedo pulgar se lo pega a la palma de la mano y vamos a introducir, ¿no? En esta forma, ¿no? Entonces, como ya tenemos esta pinza, ¿no? Agarrando el guante, entonces en la otra mano es el dedo pulgar, lo vamos a presionar frente a la palma y vamos a introducir al guante, ¿ya? Como estamos viendo ahí en la figura, ¿no? Y hasta que ya se coloque el guante. Entonces, una vez que ya la mano derecha esté con el guante puesto, colocado, entonces vamos a
en forma de pala, dice, va a introducirla en el doblez del guante, ¿no? Con los dedos mirando hacia usted. Entonces, como el guante viene así, ¿no? Viene con un doblez. El guante viene con un doblez acá porque está doblado, ¿no? Viene con un doblez. Entonces, ahí vamos a introducir los dedos, ¿no? Entonces, como una pala. Vamos a introducir los dedos para poder colocar la siguiente mano, ¿no? Como acá está. Entonces vamos a colocar la mano derecha en forma de pala mirando hacia arriba y vamos a introducir la mano, ¿no? La mano izquierda. Vamos a ir introduciendo poco a poco hasta que calce todos los dedos. Si durante la colocación de los guantes no quedan bien colocados, entonces una vez que ya estén las dos manos con guantes, nos podemos acomodar, ¿no? Nos vamos a ir acomodando porque ya están las manos, estarían estériles. Ya no podemos tocar nada, nada que no sea tan solo nuestros guantes. Todo, si ya yo me lo puedo acomodar entre mis manos porque están estériles, ¿ya? Vamos a recordar, bueno, que ahora nuestras manos o guantes se encuentran estériles, por lo tanto no debemos tocar ningún objeto que esté a nuestro alrededor. Y para retirar el guante también tenemos otra técnica. Primero, para retirar el primer guante se toma el borde de la cara externa de vuelta completamente al guante, ¿no? Para evitar, y acá lo podemos hacer mejor. Entonces, el guante ya está sucio. Acá estamos viendo que, digamos, el guante ya ha sido utilizado, se ha manchado con sangre. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? ¿No? Con la mano dominante vamos a agarrar el guante y vamos a jalarlo hasta la mitad, si quieren, ¿no? Bueno, lo vamos a jalar, quedando la parte sucia internamente, ¿no? Para adentro. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente le estamos dando vuelta al guante. Lo vamos a jalar de tal manera que la parte sucia vaya a quedar internamente ahora, ¿no? Internamente no lo voy a soltar, lo voy a seguir agarrando y con la mano que ya esté sin guante, empiezo a jalar de la parte de adentro de mi guante y empiezo a jalar hasta que los dos guantes queden como un nudo, ¿no? Como una bolita. Y ambos guantes se van a, digamos, la parte sucia, la parte interna de ambos, la parte que esté sucia, contaminada de ambos guantes, van a quedar de tal manera internamente, ¿no? No va a quedar para afuera, sino va a quedar para adentro. Esa es la idea. Y después de esto, pues se van a eliminar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver también lo que es un video del retiro de los guantes. ¿Dónde está? Bueno. ¿Dónde está? Ay. No lo encuentro. Espérese. ¿Dónde está? Acá está. Buen día, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para realizar otro trabajo práctico. Un tema sumamente importante porque es la colocación de guantes estériles. Entonces vamos a comenzar a trabajar de inmediato. Pregunto, ¿cuál es el objetivo de la colocación de guantes estériles?
Bueno, los objetivos de la colocación de guantes son dos. Primero, crear una barrera entre el paciente y el enfermero. Y en segundo lugar, llevar a cabo una estricta asepsia para realizar algún procedimiento de enfermería. Otra cosa, ¿qué debemos tener en cuenta antes de colocar los guantes estériles? Bueno, tenemos 3 recomendaciones para realizar la colocación de guantes estériles. Una de ellas, primero debemos verificar que el envoltorio de los guantes no se encuentre roto para evitar la presencia de microorganismos. En segundo lugar, debemos verificar la fecha de vencimiento de los mismos. Y por último, verificar las condiciones que sean óptimas en donde vamos a realizar la colocación de guantes. ¿En qué circunstancias deben utilizarse los guantes estériles? Es recomendable la utilización de guantes estériles para realizar una tarea aséptica y ante cualquier proceso invasivo. Y ahora vamos a realizar la técnica. Necesito voluntario, alguien que se coloque los guantes. Muy bien. Venga aquí. Otro voluntario para que haga el relato de la técnica. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la técnica de la colocación de guantes estériles. Chicos, acérquense, así vemos más de cerca la técnica de colocación de guantes estériles, por favor. Procedimiento de colocación de guantes estériles. Prepare una área seca y limpia en que se pueda abrir el paquete que contiene los guantes. Lavado de manos según técnica a realizar. Una vez abierto el envoltorio de guantes, tomar con la mano dominante el borde inferior del puño de guante de la mano contraria. Introducir la mano libre en el guante, cuidando de no tocar la cara externa de este. Tomar el segundo guante con la mano enguantada, colocando los 4 dedos, excepto el pulgar, entre el pliegue del puño del guante. Colocar el segundo guante evitando tocar la mano enguantada con la piel de la mano libre. Terminar de ajustar los dedos de los guantes en las manos. Mantener las manos sobre los codos sin riesgo de contaminar los guantes. ¿Cómo quitarse los guantes? Una vez realizado el procedimiento invasivo, la cara externa de los guantes se considera contaminada. Evite durante el retiro de los guantes salpicar material contaminado al ambiente, a otros o a usted mismo. Antes de tocar cualquier otra cosa, quítese los guantes ya utilizados. El procedimiento consiste: agarre uno de los guantes por los puños, tocando solo la cara externa y quíteselo a medias. Luego tome el guante de la otra mano con la mano enguantada a medias y deslice ambos lentamente. Eliminen los guantes según la norma. Y realice el lavado clínico de manos. Bien, chicos, ha sido un gusto. Bueno, entonces, ¿han visto, chicos, el video? Ya hemos visto lo que es en cuanto a retiro de guantes, en las diapositivas estamos viendo que cuando se retira el guante, se retira todo, ¿no? Todo el guante y se queda en la otra mano. Cuando se empieza a retirar uno, no se queda en la mitad de la mano, sino lo retiramos todo y queda en la palma de la otra mano. Entonces, tal es así que cuando el segundo guante lo vamos a retirar, ya queda, el primer guante se queda dentro, ¿no? En el video hemos visto que tan solo lo retiran hasta la mitad. Entonces, bueno, pueden ser varias, ambas técnicas. Espero que alguna pregunta, si es que tienen o algo.
No, Miss, todo claro. Ya. Entonces, chicas, quiero que por favor, los alumnos que no han dado examen, pero que tengan motivo justificado, ¿quiénes son? De la plataforma. ¿No hay nadie? Bueno, en todo caso, no se olviden de hacer su resumen, ¿no? En su cuaderno, en su carpeta, y en la noche yo voy a dejar el trabajo, ¿ya? En la noche, por favor, revisen de plataforma o mañana temprano. Yo en la noche voy a subir lo que son las actividades de este tema de hoy, ¿ya? Entonces, si no hay otra cosa más, chicos, cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana. Estudien bastante sus demás cursos que tienen y cuídense, cuiden a su familia. Bien, Miss. Chao, cuídense, chao, chao. Gracias, Igualmente, Miss. Miss, cuídese. Ya, chao.